Plan de lectura, día 9, mes décimo. En Jeremías capítulo 12 vemos que el profeta eleva una queja ante el Señor y es una queja santa, por decirlo de una manera. Es una queja reverente que se eleva en oración. Hay quejas que son pecado, que son murmuración, como las que hizo el pueblo de Dios en sus tiendas, el pueblo de Israel, en sus tiendas mientras se encontraban en el desierto, que motivaron la ira de Dios. Porque ellos murmuraron contra el Señor, no fue una queja dirigida a Él en oración, sino que ellos empezaron a quejarse, a hablar mal de cómo el Señor los estaba liderando. Esta queja es muy distinta, es como la del profeta Habacuc, es como la de muchos salmistas, la que vemos presente en muchos salmos. Y lo que vemos es que ellos dirigen un lamento al Señor, pidiendo al Señor consuelo, sabiduría, orientación ante una situación que los acongoja. Y en este caso, Jeremías parecía ver que había un culto de mentira, un culto falso al Señor que parecía estar prosperando. Entonces, eh, aparentemente no había cómo reconciliar eso con la palabra de Dios, pero el Señor le responde finalmente y por supuesto su sabiduría es perfecta y Él tiene un propósito finalmente llevando a este pueblo a juicio. Y esta tierra sería asolada. Esta palabra se está entregando antes de que viniera la invasión de los ejércitos extranjeros, específicamente los babilonios, pero vendría esta conquista, este dolor, este llanto, este lamento a raíz de la conquista por parte de los babilonios. Y dice el Señor, fue asolada la tierra, versículo 11, porque no hubo hombre que reflexionase. Eso es tremendo y debemos también tomarlo como ejemplo para nuestros días. Debemos meditar en la palabra de Dios, debemos detenernos a reflexionar en ella. El no reflexionar finalmente lleva a la condenación. El no considerar seriamente, detenidamente esa palabra, lleva a ser asolados por el juicio de Dios que es justo sobre nosotros si es que caemos en esa situación. Ahora, nuevamente vemos en este capítulo 12 la mezcla de palabras de juicio con promesas de restauración y incluso promete también salvación a personas de otras naciones. Una vez más, algo que vemos continuamente en los profetas, cómo se abre la salvación a las otras naciones en el futuro. Y dice que volverá a tener misericordia. De hecho, ya la venida de Jesús fue una muestra de misericordia hacia este pueblo, que una vez más, cuando eso ocurrió, rechazó a su Señor. Luego en el capítulo 13 nos muestra que un pueblo que abandona la ley de Dios, la palabra de Dios, que no quiere oír sus palabras, sino que se va en pos de sus imaginaciones, en pos de otros dioses, no sirve ya más para nada. En palabras de Jesús, ya es una sal que dejó de ser salada y por tanto solo sirve para echarse afuera para ser pisoteada. Y en este caso se da la señal del cinto podrido. El lino era una tela fina, una tela costosa, y por más que fuera una tela fina y costosa, si se podría, ya no servía para nada. Lo mismo con este pueblo, ya por haberse apartado del Señor. Y fijémonos que siempre el Señor, la acusación constante en Isaías, en Jeremías, es que ellos dejaron la palabra de Dios. Por tanto, ahí comienzan todas las desgracias y todas las decadencias. Nunca dejemos la palabra de Dios. Y también la señal de las tinajas llenas nos muestra que Dios va a confundir a este pueblo porque ya escogió la rebelión, por tanto el Señor los entrega entonces a una mente reprobada, como dice Romanos 1, los entrega al juicio, a la mentira, a la confusión de sus propios corazones, de su propio pecado. Pero aún les da una exhortación, aún les da una oportunidad y dice, escuchad y oíd, versículo 15, capítulo 13, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Y los llama a dar gloria al Señor antes que Él haga venir su juicio. Y eso es lo que está haciendo entonces este profeta, está proclamando que viene el juicio de Dios, que es justo, que ha sido anunciado antes, pero que este pueblo entonces evite ese juicio, viniendo al Señor y arrepintiéndose. Ahora, eso no lo podían hacer
por sus propios medios. Ellos no podían limpiarse a sí mismos. Versículo 23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Cuidémonos de realmente considerar que solo en el Señor está nuestra salvación y solo Él puede realmente restaurarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, luego habla de la sequía que vendrá, es decir, no solo hay invasión extranjera, sino también fenómenos en la creación que hacen venir dificultades, dolor, hambre, sed sobre este pueblo. Entonces, acá hay una oración de Jeremías donde dice, versículo 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Entonces, esto también nos da un modelo de cómo pedir perdón al Señor. Veamos que nuestras maldades incluso testifican contra nosotros y por tanto veamos la seriedad que tiene el pecado, pero roguemos al Señor misericordia. El Salmo ya fue comentado, el Salmo 79, la primera parte de este plan, Proverbios 24, del 30 hasta el final del capítulo 24, 30 al 34, dice, finalmente nos habla del hombre perezoso y una de una de las señales del hombre perezoso es el descuido, la negligencia, y eso tiene como fruto entonces la ruina, el desorden, el caos. Y acá, por supuesto, esto se aplica a aspectos materiales, pero también, por supuesto, espirituales. Y acá llama entonces a tener cuidado con este amor al sueño, con este evitar el trabajo, evitar las labores, los deberes, porque el resultado, el fruto natural de eso es la pobreza, ya sea material o ya sea espiritual, la mediocridad espiritual. Y luego vemos 1 Tesalonicenses, hoy día comenzamos esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita a creyentes que estaban en una ciudad donde los judíos se opusieron al evangelio, pero gran número de no judíos, de griegos, llegaron a la salvación y eso llevó a persecución, a alborotos, a tumultos y entonces ellos estaban sufriendo persecución y tribulación por el hecho de creer en Jesús. Esta fue una carta escrita tempranamente, por ahí por el año 52 después de Cristo, y nos llama entonces a soportar el sufrimiento en la fe de Jesucristo. Es una carta que trata de animar a los creyentes a confiar en el Señor y además les destaca, enfatiza bastante la venida del Señor para consolar a su pueblo. Por tanto, la venida del Señor no debe ser algo que veamos como algo indeseable o como algo que ojalá no llegara, sino que realmente necesitamos consolar nuestro corazón en la idea de la venida de Cristo. Y habla bastante de la importancia de la santidad, también de la importancia de estar alerta, de estar velando, orando, y también nos invita entonces, como decíamos, a encontrar el consuelo en el Señor, en la venida de Cristo y ya la renovación de todas las cosas. Y parte esta carta entonces con el apóstol Pablo y también Silas o Silvano, llamado acá Silvano, y Timoteo. Él se presenta generalmente también con otros de aquellos que colaboraban con él y destaca entonces el ejemplo de estos hermanos que eran hermanos de fe, eran hermanos de trabajo, eran hermanos que perseveraban en medio del sufrimiento y eran hermanos que habían recibido la palabra de Dios, pero también con el testimonio de poder del Espíritu Santo. Y veamos algo, ellos primero fueron enseñables, eso es clave en cualquier discípulo cristiano. No hay verdadero discípulo cristiano si no tenemos un carácter enseñable. Quien no es enseñable, realmente, si tiene esa actitud, ese pecado constantemente, lo que está demostrando es que lo más probable es que no sea un discípulo verdadero de Cristo. Pero fijémonos que cuando ellos llegan a ser imitadores de quienes les enseñaron en la palabra,
finalmente se pueden transformar después de eso en ejemplo. Hay muchos que quieren pasar directamente a enseñar, pero primero deben ser enseñados. Si alguien es enseñable y es imitador de quienes les enseñan con fidelidad la palabra de Dios, pueden después de eso entonces llegar a ser ejemplo. Ellos no estaban buscando ser ejemplo, pero lo fueron entonces como resultado de esa conducta piadosa. Y es un ejemplo además que se había extendido por muchos lugares. Y es hermoso entonces cómo ellos se daba testimonio de estos hermanos que se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso se debe decir de todo cristiano. Todos adorábamos algo, fuimos creados para adorar, pero por el pecado que hay en nosotros, esa tendencia natural que tenemos de buscar a Dios se desvía hacia los dioses falsos, hacia los ídolos. Y por eso cuando llega el Señor a nuestra vida, nos convertimos de los ídolos a Dios. Y ahora tenemos una esperanza que es la venida de Jesucristo, eh, ese Jesucristo que nos libra de la ira venidera. Entonces, busquemos esa esperanza realmente que solo está en Jesucristo. Y acá también aprendemos algo del ministerio de Pablo y algo sobre el liderazgo, que primero no busca agradar a los hombres, sino busca agradar al Señor. Eso debe estar en todo cristiano y especialmente de manera especial, no digo exclusivamente porque debe estar en todos los cristianos, pero por supuesto se debe apreciar en quienes están a cargo de predicar la palabra. No deben tener como meta agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien nos ha llamado y quien nos ha aprobado para predicar su palabra. Eh, y vemos que también, aparte de esa disposición de agradar a Dios primeramente, eso no significa que entonces eran rudos o tenían un trato grosero o no les importaba cómo trataban a sus hermanos, sino que dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, como la que amamanta, cuida a sus propios hijos, con ternura. Entonces hay ternura, tanto así, y un amor tan grande que querían incluso entregar sus propias vidas para que ellos pudieran ser salvos, estos creyentes, y además se comportaron irreprensiblemente, íntegramente. Entonces, vemos cómo eso también deben ser actitudes y disposiciones que estén en el liderazgo cristiano. ¿Por qué? Porque reflejan las virtudes de nuestro Salvador, el carácter, la excelencia de nuestro amado Salvador. Damos gracias por esta palabra y que el Señor los bendiga.